Gracias. Compañeros y compañeros de La Fuente, muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos en la contramañanera de la senadora Kenia López Rabadán. Arrancaríamos, como de costumbre, con una participación de ella y posteriormente con las preguntas que amablemente nos han hecho llegar. Senadora, tiene usted la palabra. Muy buenos días, muchas gracias. Buenos días, muchísimas gracias, querido Sergio. Buenos días a quienes nos acompañan de los medios de comunicación y por supuesto también agradecer a quienes nos siguen a través de sus redes sociales. Bienvenidas, bienvenidos a esta casa de la oposición, el Senado de la República. El periodismo en México está nuevamente bajo ataque. Los señalamientos que hacen los delincuentes confesos para lavarse las manos y para salvarse de la cárcel demuestran su desesperación. No permitiremos que genere nuevamente una cortina de humo para ocultar la terrible situación que atraviesa nuestro país. Mi respaldo a El Universal, un diario que ha tenido la fortaleza de decir la verdad ante este gobierno corrupto y corruptor. En otro tema, durante esta administración, México ha sufrido un retroceso institucional. Un reflejo de ello se manifiesta en las imágenes que circularon este domingo de la ceremonia por el aniversario de la promulgación de nuestra Constitución. Los poderes legislativo y judicial fueron relegados por el presidente de la República y en su lugar, para sorpresa de nadie, por cierto, se privilegió a las Fuerzas Armadas. Es precisamente nuestra Constitución, señor López Obrador, en donde se establece el equilibrio necesario entre los poderes de la Unión. Esta idea de dividir el poder es para que se tengan contrapesos. Es justamente lo que el constituyente definió para que se mantuvieran limitados los poderes, para que nadie pudiera actuar como un dictador. Lamentablemente, durante esta administración se ha intentado anteponer la figura presidencial sobre los demás poderes. Desde el Senado, por ejemplo, hemos denunciado la intromisión en nuestras votaciones del Ejecutivo Federal y esa actitud servil, por cierto, de muchos legisladores que quieren agradecer al presidente de la República en lugar de agradecer y reconocer a los ciudadanos. Es claro, pues, que el evento del domingo nos recuerda que violentar la división de poderes es traicionar nuestra historia, porque en nuestra Constitución está establecido que debemos gobernarnos en equilibrio. Por eso es importante recuperar la intención de los discursos tanto del diputado Santiago Krill como de la ministra Norma Piña, quienes pidieron independencia, autonomía y equilibrio en el uso del poder. México necesita que se respete la independencia judicial y legislativa. Es decir, que ni los ministros ni los legisladores respondan a los caprichos del Ejecutivo, que respondan a la ley y, por supuesto, que respondan a los intereses del país. Necesitamos que el primer mandatario deje de intervenir en el Poder Judicial. Necesitamos que los nombramientos den, obviamente, por capacidad y no por lealtad al presidente. No puede ser que los nombramientos se den en este gobierno por sumisión. Necesitamos que los jueces puedan dictar sentencias en libertad, sin amenazas, ni calumnias, ni persecuciones. Es necesario que el Poder Judicial haga bien su trabajo. Hoy, en medio de la discusión sobre la tóxica reforma electoral y el cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es necesario que la Suprema Corte resuelva conforme a la Constitución y a los tratados internacionales que México ha suscrito, anteponiendo los derechos y las libertades de los mexicanos. El gobierno federal tiene que dejar de usar el poder del Estado en contra de quienes piensan distinto. Nuestro sistema democrático se fortalece con la pluralidad, la independencia y la división de poderes. Por eso quiero manifestar desde este espacio
todo mi apoyo y sororidad a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Norma Piña, quien ha sido atacada por ser leal a la Constitución. Es inadmisible que este gobierno se indigne por una ministra que no se levantó de su lugar para aplaudir la entrada del presidente de la República y no se indigne por una ministra que plagió su tesis. Esto nos habla de la naturaleza de López Obrador y de su gobierno. Nos habla de sus prioridades. Incluso nos habla de su perdida brújula ética. Y claro, también habla de su autoritarismo. En otro tema, una vez más los capitalinos tuvimos que ver y sufrir una declaración como la que hizo ayer la señora Sheinbaum en sus redes sociales. Arremetió contra la oposición, dijo mentiras nuevamente para encubrir su negligencia y su incapacidad. Claramente la señora Sheinbaum se ha quedado sin argumentos, se ha tenido que inventar estas teorías de conspiración para encubrir sus deficiencias de gobierno. Los ejemplos, la verdad es que son claros. Primero dicen que el choque de la línea 3 fue producto de un sabotaje. Después dicen que el conductor es el culpable. La realidad es que es un problema de falta de mantenimiento ocasionado claramente por un abandono del gobierno. Han inventado una campaña de odio y de difamación para distraer de lo importante. Los millones de pesos que se ha gastado en entrevistas a modo para enjuagar, yo diría, para tratar de limpiar su imagen. Incluso ha dicho que hay una persecución política en su contra y todo para encubrir el despilfarro que ha hecho en bardas, mantas, en sus giras alrededor del país. Ha utilizado el dinero de los capitalinos para promocionarse ilegalmente, mientras, por cierto, lamentablemente la ciudad se cae a pedazos. Quien no tiene argumentos ni resultados es la señora Sheinbaum. Los capitalinos merecen mejores gobiernos y por eso Morena próximamente se irá. Esperamos, por cierto, ya que le gusta tanto hablar a la señora Sheinbaum, esperamos que hoy fije una postura sobre su amiga corrupta, Laida Sansores, a la que tanto solapó cuando fue alcaldesa de Álvaro Obregón aquí en la Ciudad de México. Vamos a sus preguntas. Muchas gracias. Gracias, senadora. Claudia Flores Barreto le pregunta su opinión respecto a las imágenes en donde se ve a funcionarios de Laida Sansores recibiendo fajos de dinero y aparece la senadora Rocío Abreu también recibiendo efectivo sin que haya hasta ahora ninguna explicación del destino de esos recursos. Bueno, a ver, primero que nada decir pues que estos nuevos videoescándalos de Morena demuestran lo corruptos que son. Esto que hemos visto es la nueva versión remasterizada de las ligas de Bejarano, gracias a estos videos que se han podido ver en Televisa, ahora ya, digamos, viralizados en las redes sociales, pues nos recuerdan muchísimo aquellos videos de Bejarano, ¿se acuerdan? Cuando incluso se llevó hasta las ligas. Entonces, claro, pues que con estos videos se puede ver a los morenistas de Campeche cómo de manera cínica y desvergonzada van por dinero ilegal para continuar con sus corruptelas. Todos los involucrados de este video, yo diría, deben separarse de su encargo. Continuar en el servicio público después de verlos, ahora sí que literalmente embolsar dinero ilegal, será vergonzoso para ellos, para el gobierno de Campeche, incluso para este Senado de la República. Ese dinero claramente se usó para las campañas de Morena y eso, pues, de entrada está penado por la ley, ¿no? No fueron, digamos, en la administración, en la legislatura pasada, quienes se llenaban la boca diciendo que quienes ocuparan dinero ilegal en las campañas tendrían que ir a la cárcel. Pues hoy les exigimos que estos responsables vayan a la cárcel. Gracias, senadora. En ese mismo tema, Gerardo Zedillo le pregunta,
La operación de Laida Sansores, de la que nos estamos refiriendo, para ganar Campeche fue orquestada desde Palacio Nacional, presionando al gobernador Aiza, al que le pagaron con la Embajada de República Dominicana posteriormente. ¿Debe el embajador ser removido? Bueno, a ver, recordemos cómo fue la votación de ese embajador. Fue Morena y sus aliados solamente quienes acompañaron esa propuesta del presidente de la República. Claramente, el embajador Aiza no puede representar a los mexicanos. No puede ser una persona con ese alto nivel de corrupción quien esté representando a México en el exterior. Por supuesto que este Senado de la República debe fijar una posición, el gobierno federal debe fijar una posición. Ese dinero es dinero ilegal, es dinero corrupto, es dinero que se fue a las campañas para comprar votos. Todo eso es una cadena de corrupción y no puede ser que el hoy embajador esté además representando en el exterior al pueblo de México. Claramente en Morena son corruptos y corruptores. Así es que ojalá y este Senado de la República fije una posición. Ya ocuparon su mayoría para hacerlo embajador, pues ahora que ocupen su mayoría para removerlo del cargo. Gracias, senadora. Tanto Adrián Ojeda como Ernesto Osorio le hacen preguntas sobre el mismo sentido. Las voy a unir las dos. Dice, desearía conocer su opinión sobre el encuentro entre el presidente de su partido y el ex candidato presidencial Ricardo Anaya. Y posteriormente, Ernesto Osorio le pregunta, dice, ¿cómo vio la reaparición de Ricardo Anaya en Estados Unidos junto al dirigente nacional Marco Cortés? ¿Cree que fue buena idea ver al ex candidato luego de las investigaciones que tiene abierta aquí en la Fiscalía? Bueno, primero que nada, decirles, a mí me dio muchísimo gusto, de manera personal y también para la política y para el país, me dio muchísimo gusto ver a Ricardo Anaya al lado del presidente nacional Marco Cortés. Yo, sin lugar a dudas, creo que Ricardo Anaya es un político que le hace bien a la política y a los mexicanos. Ricardo Anaya sí entiende el presente y el futuro. Ricardo Anaya, sin lugar a dudas, espero que, digamos, después de su trayectoria, de su inteligencia que conocemos, de esa capacidad de razonamiento y de decir la verdad, para mí sería un gran gusto verlo en el 2024 en una boleta electoral. Ojalá y así sea, por el bien de México. Muchas gracias, senadora. También Adrián Ojeda le pregunta su opinión sobre los mensajes del gobernador Curi, el diputado Krill y la ministra Norma Piña. Bueno, me parece que ante la incapacidad técnica del Ejecutivo Federal, siempre se agradece la capacidad técnica del Poder Judicial y del Poder Legislativo. Es evidente, pues, que escuchar el discurso y la retórica y los lugares comunes y el populismo de López Obrador, pues evidentemente no le ayuda a este país. Qué bueno que hoy tenemos esta pluralidad, qué bueno que tenemos a una mujer fijando posición, qué bueno que además es una mujer independiente, autónoma, inteligente, con una carrera judicial, que no se plagió su tesis, por cierto. Qué bueno que tenemos a un diputado de oposición presidiendo el Congreso mexicano, qué bueno que con su visión de Estado puede aportar a estas ceremonias. Por supuesto, a mi gobernador Mauricio Curi, felicidades por su discurso. Tuve oportunidad de escucharlo completo y es un gusto saber que hay buenos gobiernos estatales, honestos trabajadores que están haciéndole bien a sus pueblos, a sus comunidades. Ya sabemos el discurso de siempre. Es el mismo de las mañaneras, por cierto.
el de López Obrador. Ojalá y ocupe sus mañaneras, todo ese tiempo que ocupa para lastimar a la oposición, ojalá y ocupe sus mañaneras para decirnos qué piensa de estos nuevos videoescándalos de Campeche, de su gobernadora impresentable, de los secretarios de Estado, de su senadora, de su embajador. Ojalá y el presidente de la República ocupe espacio para dejar de lastimar a la oposición y se encargue de toda la corrupción y la basura que tiene adentro de su casa. Gracias, senadora. Rubén Arizmendi le pregunta su opinión sobre el plan B de Andrés Manuel. ¿Se discutirá esta semana? ¿La oposición está firme para no avalar la minuta referente al denominado artículo de vida eterna? Pues ya amenazaron, ¿no? Que lo van a aprobar con sus votos. Morena lo va a aprobar, estas leyes que faltan para concluir el proceso legislativo y lamentablemente mandarlo a publicar y que se vuelva derecho positivo vigente. La verdad es que, pues miren, así como ocuparon sus votos para ese gobernador que a cambio le dieron una embajada, así como ocuparon sus votos para destruir las estancias infantiles, así como ocuparon sus votos para destruir los, pues digamos, las ayudas y los apoyos que le estaban dando a los mexicanos a través de los fideicomisos, pues también lastimosamente ocupan sus votos para ahora este plan B, que claramente lo que quiere es mermar a la democracia y lo que quiere es de una u otra manera aferrarlos al poder, aunque los mexicanos no les den sus votos. Ya lo dijeron y por supuesto nosotros estamos firmes y no vamos a acompañar esa aberración. Gracias, senadora. Gerardo Segura le manda 3 preguntas. La primera, ¿interpondrán alguna denuncia en contra de la señora Delfina Gómez, candidata de Morena en el Estado de México, luego de que la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer que tuvo irregularidades por 830 millones de pesos, estando como titular de esa secretaría? ¿Y qué opina de que López Obrador defienda a la señora Delfina Gómez, que se ha comprobado que ha cometido ilícitos y por lo tanto es una delincuente? Bueno, hemos presentado ya denuncias en contra de la corcholata favorita de López Obrador para el Estado de México. Hemos ya incluso demostrado cómo la señora Delfina es una delincuente confesa, porque ha dicho pues que transfirió esos recursos de sus empleados para el partido Morena. El problema en este gobierno es que no usan la misma vara. Dice López Obrador que a él le importa más la justicia que la ley. No, le importa más su justicia. Y su justicia incluye arropar a corruptos, como Laida Sansores. La justicia de López Obrador incluye arropar, acompañar a corruptas, como la maestra Delfina. Por eso es que esto en el mundo no es un tema de justicia, es un tema de legalidad. Pero bueno, sabemos que al López Obrador la ley no le gusta. Gracias, senadora. También le pregunta Gerardo Segura. Dice, el metro sigue con problemas y a diario se presentan fallas e incidentes en diversas líneas. Y ahora que no les funcionó el circo del sabotaje, culpan a la delincuencia organizada de ser los culpables de lo que sucede en el metro. ¿Qué opina? En el metro solamente hay una responsable y se llama Claudia Sheinbaum, quien ha abandonado, quien ha dejado de lado la importancia del metro es Claudia Sheinbaum. Quien no ha asignado recursos es Claudia Sheinbaum. Quien no ha hecho un metro más de metro es Claudia Sheinbaum. Quien no ha dado justicia a las 29 víctimas mortales del metro en su administración es Claudia Sheinbaum. Quien sigue mintiendo es Claudia Sheinbaum.
Gracias, senadora. También le pregunta Gerardo Segura, ¿qué llamado le harán a Yasmín Esquivel para que evite profundizar una crisis en la Corte por su insistencia en permanecer de manera ilegal como ministra? Es inentendible que la señora Yasmín Esquivel siga aferrada al poder político y al poder económico que le da ser ministra de la Corte. Le está haciendo daño al Poder Judicial, le está haciendo daño a la Suprema Corte de Justicia, le hizo mucho daño a la UNAM. Seguimos sin ver que sea capaz de reconocer este daño y renuncie a su encargo. Evidentemente lo seguiremos exigiendo. La señora Yasmín Esquivel debe dejar la Corte y debe renunciar a ser ministra. Gracias, senadora. Y la última que tenemos registrada es de Carlos Guzmán, que le pregunta su opinión sobre el nuevo envío para marzo a la colegisladora de la reforma constitucional, de una nueva reforma constitucional en materia de altos salarios que ha anunciado para marzo el presidente López Obrador. ¿Podría verse de nuevo que Adán Augusto intervenga en las cámaras para intentar aprobarla? Bueno, usualmente cuando hay una iniciativa o una amenaza de iniciativa del presidente de la República, lo primero que pensamos es cómo va a seguir dañando más a este país López Obrador desde Palacio Nacional. Digamos, antes de fijar una posición, habremos de esperarla y conocerla. Y antes de concluir, solamente decirle a Claudia Flores, que además es compañera de aquí de La Fuente, su compañera de La Fuente, felicidades por esa investigación. La verdad es que me ha llegado el video por todos lados. Es claro que México requiere de periodistas que hagan investigaciones y que digan, que demuestren la verdad. Hoy México lo necesita. Muchas felicidades. Muchas gracias, senadora, que tenga muy buen día. Muchas gracias a La Fuente por acompañarnos en esta conferencia de prensa. Estaremos enviando los materiales conforme los vayamos teniendo. Muchas gracias. Que tengan la mejor de las semanas. Un abrazo.